Todo comenzó con un dolor punzante en mi abdomen que no desaparecía. Al principio, pensé que era algo que había comido en el mercado de la boquería, quizás alguna tapa en mal estado. Pero cuando llegó la noche, apenas podía mantenerme en pie. El dolor se intensificaba como si alguien estuviera retorciendo un cuchillo dentro de mí. Mi vecina Dolores, una mujer mayor que siempre olía a café recién hecho y me trataba como a una hija, me encontró doblada de dolor en el rellano. No lo dudó ni un segundo. «Vamos al hospital ahora mismo, Lucía», dijo con esa autoridad que solo tienen las abuelas españolas. Mientras bajábamos en el viejo ascensor de nuestro edificio en el barrio gótico de Barcelona, recuerdo que el mundo a mi alrededor empezaba a desdibujarse. Llegamos al Hospital del Mar en taxi. El conductor, un hombre de Andalucía por su acento, condujo como si entendiera la urgencia sin necesidad de explicaciones. Recuerdo las luces fluorescentes del hospital, el olor a desinfectante y el murmullo constante de voces. Todo era un caos ordenado. Una enfermera me puso una pulsera de identificación mientras yo intentaba explicar entre jadeos que vivía sola, que mi única familia era mi hermana Carmen, que trabajaba en Madrid. «Posible apendicitis», escuché decir a alguien. Luego otra voz. «No, esto parece más grave. Preparen quirófano». Firmé el consentimiento para la cirugía con manos temblorosas. La letra me salió irreconocible, como si fuera de otra persona. Antes de que pudiera procesarlo todo, ya me estaban trasladando por pasillos interminables. Un médico joven con ojos amables me explicó que tenían que operarme de urgencia. «Una perforación intestinal», dijo, «peligrosa si no se trataba inmediatamente». «¿Hay alguien a quien debamos avisar?», preguntó mientras las enfermeras me preparaban. «Mi hermana Carmen», susurré, y le di su número. Fue lo último que recuerdo antes de que la anestesia me arrastrara hacia la oscuridad. Despertar fue como emerger de aguas profundas. Primero, sensaciones difusas. El sonido rítmico de máquinas, un dolor sordo y pulsante, el roce áspero de sábanas hospitalarias contra mi piel. Luego, lentamente, la conciencia. Estaba viva, pero algo había cambiado fundamentalmente en mí. No solo por la cirugía que acababa de salvarme la vida, sino por algo más que aún no podía identificar. Lo primero que noté, cuando finalmente pude enfocar la mirada, fue la ausencia. No había flores junto a mi cama. No había globos de «recupérate pronto». No había nadie sentado en la silla de plástico azul en la esquina de la habitación. Solo estaba yo, el goteo constante del suero, y una enfermera que entraba ocasionalmente a revisar mis constantes. «Su hermana ha sido informada», me dijo la enfermera cuando vio que estaba despierta. Su voz era suave, pero detecté algo en ella. «¿Lástima?». Dijo que no podía venir inmediatamente, pero que estaría pendiente. Asentí como si eso fuera normal, como si no doliera. Carmen y yo no siempre habíamos sido cercanas, pero era mi única familia desde que nuestros padres murieron en aquel accidente en la carretera a Valencia. A pesar de nuestras diferencias, siempre pensé que en momentos como este, ella estaría ahí, que los lazos de sangre significaban algo. Los días pasaron lentamente en aquella habitación blanca e impersonal. Las enfermeras eran amables, los médicos eficientes. Me explicaron que la cirugía había sido complicada pero exitosa. Necesitaría tiempo para recuperarme, dijeron. Reposo, cuidados, paciencia. Por las noches, cuando el hospital se aquietaba y solo quedaba el sonido distante de pasos por el pasillo, me permitía sentir el peso de la soledad. Mirar por la ventana las luces de Barcelona, tan cercanas y a la vez tan inalcanzables. Pensar en mi apartamento vacío, en el pequeño negocio de cerámica que había tenido que cerrar temporalmente, en los clientes que tendría que llamar para disculparme por los pedidos retrasados, y pensar en Carmen. Preguntarme por qué no venía, por qué ni siquiera había llamado. Intenté no alimentar el resentimiento que crecía dentro de mí.
tan real como la cicatriz que ahora marcaba mi abdomen. Intenté recordar que quizás tenía sus razones, que Madrid estaba lejos, que su trabajo en aquella firma de abogados era exigente. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Lo que no sabía era que aquella emergencia médica, aquel dolor que casi me mata, era solo el comienzo de algo mucho más doloroso que estaba por venir. 3 días después de la cirugía, finalmente tuve fuerzas suficientes para mantener una conversación completa. Los médicos estaban satisfechos con mi evolución, aunque insistían en que necesitaría semanas de recuperación. Esa tarde, mientras intentaba comer una gelatina insípida que pretendía ser de fresa, mi teléfono móvil sonó. El nombre de Carmen apareció en la pantalla y sentí una mezcla contradictoria de alivio y resentimiento. Por fin, pensé, preparándome para escuchar sus disculpas, sus explicaciones sobre por qué no había podido venir. «¿Hola?», contesté, intentando que mi voz no revelara lo mucho que me había dolido su ausencia. Lo que nunca esperé fue el tono con el que me habló. Frío, casi casual, como si estuviéramos hablando del tiempo o de algún programa de televisión, no de su hermana recuperándose de una cirugía que le había salvado la vida. «Lucía, ¿cómo estás?», preguntó, pero no esperó mi respuesta. «Mira, te llamo porque nos vamos mañana. Ya vendí tu casa de la costa y tu coche. Me he ocupado de todo. Estarás bien. Recupérate, ¿vale?». El mundo pareció detenerse. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, como si no pudieran ser reales. Mi casa en Sitges, aquella pequeña joya frente al Mediterráneo que había comprado después de años de ahorro, el lugar donde guardaba los recuerdos de nuestros padres, donde soñaba retirarme algún día, ¿vendida? Y mi coche, un Seat León que me había costado tanto conseguir, que representaba mi independencia, ¿también? «¿Qué estás diciendo, Carmen?», logré articular, mi voz apenas un susurro. «¿Quién te ha dado permiso para vender mis cosas?». «Vamos, Lucía, no te pongas así», respondió con impaciencia. «Sabes que necesitabas el dinero para los gastos médicos. Te he hecho un favor. Además, Raúl tiene contactos. Hemos conseguido buen precio por todo». Raúl, su novio. Aquel hombre de mirada esquiva que nunca me había gustado. El que siempre tenía negocios que sonaban demasiado buenos para ser verdad. El que había aparecido en la vida de Carmen justo después de que ella heredara la parte que le correspondía de la casa de nuestros padres. Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero no era dolor físico. Era algo más profundo, más devastador. La traición tiene un sabor peculiar, metálico, como sangre en la boca. En ese momento lo estaba saboreando en toda su intensidad. «Entiendo», dije quedamente, sorprendiéndome a mí misma por lo calmada que sonaba mi voz cuando por dentro era un torbellino. «Pero olvidaste algo». Hubo una pausa. Casi podía imaginar a Carmen tensándose al otro lado de la línea. «¿A qué te refieres?», preguntó finalmente. Fue entonces cuando me reí. Una risa que surgió desde lo más profundo, que me sacudió tanto que hizo que los puntos de sutura me dolieran. Una risa que no tenía nada de alegría, pero que me liberó de alguna manera extraña. «Carmen», dije entre risas, «siempre fuiste la lista de la familia, la que sacaba las mejores notas, la que fue a la universidad. Pero esta vez, hermanita, has cometido el error más estúpido de tu vida». «¿De qué hablas?». Su voz había perdido toda la seguridad anterior. Ahora sonaba inquieta, casi asustada. «La casa y el coche que vendiste ya no eran míos», expliqué con una calma que me sorprendió a mí misma. El silencio al otro lado de la línea era tan denso que casi podía tocarlo. Podía imaginar la expresión de Carmen, el pánico creciendo en su rostro mientras comprendía las implicaciones de lo que acababa de oír. «¿Qué quieres decir con que no eran tuyos?», preguntó finalmente, su voz apenas audible. «Hace 6 meses transferí la propiedad de ambos a otra persona», continué.
A mi abogado, Miguel. Lo hice como precaución, porque estaba a punto de iniciar una batalla legal con aquel socio que intentó estafarme en el negocio de cerámica. Necesitaba proteger mis bienes. Recordé aquel día en la notaría, firmando los papeles mientras Miguel me explicaba que era una medida temporal, pero necesaria. En aquel momento no imaginé que me estaría protegiendo no de un socio deshonesto, sino de mi propia hermana. Entonces, ¿a quién se los vendí? La voz de Carmen ahora era apenas un susurro. A estafadores. Respondí simplemente. Compradores falsos que ahora tienen tus datos bancarios y toda la información que les diste. Buena suerte con eso. Mi voz era acero ahora. No estaba solo herida, estaba furiosa. Ella había intentado robarme cuando estaba en mi momento más vulnerable, postrada en una cama de hospital, luchando por recuperarme. No puedes estar hablando en serio, dijo Carmen, y por primera vez detecté miedo real en su voz. Lucía, esto no es gracioso. ¿Te parece que estoy bromeando? Respondí. Llama a Miguel si no me crees. O mejor, pregúntale a Raúl qué hacer ahora que habéis intentado vender propiedades que no os pertenecen. Creo que eso tiene un nombre. En el Código Penal. Lucía, por favor, comenzó, pero la interrumpí. No quiero volver a hablar contigo, Carmen. Nunca más. Y con esas palabras, colgué. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, temblando. Las lágrimas que había contenido durante toda la conversación finalmente encontraron su camino por mis mejillas. No lloraba por la traición, ni siquiera por el dolor. Lloraba porque acababa de perder a la única familia que me quedaba. O quizás, la verdad es que la había perdido hace mucho tiempo, y solo ahora me daba cuenta. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y revelaciones. Desde 1900 en mi cama de hospital, con el cuerpo aún débil pero la mente más clara que nunca, comencé a armar el rompecabezas de lo que había sucedido realmente. Miguel, mi abogado y amigo desde la universidad, vino a verme al día siguiente de mi conversación con Carmen. Trajo consigo una carpeta llena de documentos y una expresión que oscilaba entre la preocupación y la indignación. He recibido llamadas muy extrañas, Lucía, me dijo mientras se sentaba junto a mi cama. Personas preguntando por la validez de unos documentos de venta de tu casa en Sitges y de tu coche. Documentos que, por supuesto, son completamente falsos. Le conté sobre la llamada de Carmen y vi cómo su rostro se ensombrecía a medida que avanzaba mi relato. Esto es grave, Lucía. Muy grave, dijo cuando terminé. No solo intentaron vender propiedades que no les pertenecen, sino que falsificaron tu firma y utilizaron documentos de identidad falsos. Estamos hablando de varios delitos. ¿Cómo pudieron pensar que funcionaría?, pregunté, más para mí misma que para él. Miguel se quitó las gafas y las limpió meticulosamente con un pañuelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba organizando sus pensamientos. Probablemente contaban con que estarías incapacitada por más tiempo, o quizás... Dudó antes de continuar. Quizás esperaban algo peor. La implicación de sus palabras me golpeó como una bofetada. ¿Mi propia hermana había esperado que no sobreviviera a la cirugía? La idea era tan monstruosa que mi mente se resistía a aceptarla, pero todo encajaba de una manera terrible y perfecta. Necesito que me cuentes exactamente qué pasó mientras estabas inconsciente, dijo Miguel, sacando una pequeña grabadora. Cada detalle podría ser importante. Cerré los ojos, intentando recordar los fragmentos confusos de aquellos días. La mayoría eran brumas inducidas por medicamentos, pero había momentos de claridad que emergían como islas en un mar de niebla. El día después de la cirugía, cuando aún estaba entrando y saliendo de la conciencia, recuerdo haber visto a Carmen en mi habitación. Comencé. Pensé que estaba soñando, pero ahora creo que realmente estuvo aquí, y no estaba sola. Recordé una voz masculina, susurros apresurados, el sonido de cajones abriéndose y cerrándose. En aquel momento, mi mente aturdida lo había interpretado
como parte de la rutina hospitalaria. Ahora, cada recuerdo adquiría un significado siniestro. Creo que estuvieron buscando algo, continué. Mis llaves, quizás, o documentos. Miguel asintió, tomando notas. También recuerdo que una enfermera entró y pareció sorprendida. Dijo algo como, ¿qué están haciendo? Y luego todo se volvió confuso otra vez. En los días siguientes, con la ayuda de Miguel y la colaboración del hospital, reconstruimos lo sucedido. Carmen y Raúl habían venido, sí, pero no para ver cómo estaba. Habían registrado mis pertenencias personales, tomado mis llaves y, según confirmó la enfermera Monse, los había encontrado revisando mi teléfono móvil mientras yo dormía. Lo que no sabían era que meses atrás, preocupada por la batalla legal con mi ex socio, había tomado precauciones. Todos mis documentos importantes estaban en la caja fuerte del despacho de Miguel. Las escrituras originales de la casa en Sitges, los papeles del coche, incluso mi testamento. Todo protegido, lejos de miradas codiciosas. Lo que más me dolía no era el intento de robo. Era darme cuenta de que Carmen, mi hermana, la niña con la que había compartido habitación durante toda mi infancia, con quien había llorado abrazada en el funeral de nuestros padres, había planeado todo esto fríamente. ¿Cuándo había cambiado tanto? ¿Cuándo el dinero se había vuelto más importante que el vínculo que nos unía? Recordé todas las veces que la había ayudado económicamente. Las facturas que pagué cuando ella perdió su trabajo en aquel bufete de abogados en Madrid, el dinero para la entrada de su apartamento. Incluso le había prestado dinero para aquel curso de especialización que tanto quería hacer. Nunca esperé que me devolviera todo. Le dije a Miguel una tarde, mientras revisábamos la denuncia que íbamos a presentar. Pero tampoco esperaba que intentara vender mi vida cuando pensaba que estaba demasiado débil para defenderme. Miguel puso su mano sobre la mía, un gesto raro en él, siempre tan profesional. A veces las personas que más nos hieren son las que más cerca están, dijo suavemente. Pero no estás sola en esto, Lucía, te lo prometo. Esa noche, cuando la habitación del hospital quedó en silencio y las luces se atenuaron, lloré como no lo había hecho en años. No por el dolor físico, que iba disminuyendo día a día. Lloré por la hermana que había perdido, o que quizás nunca había tenido realmente. Lloré por la familia que se había desmoronado. Lloré por la inocencia perdida, por la confianza traicionada. Pero en medio de esas lágrimas, sentí algo más nacer dentro de mí, una determinación que no sabía que poseía, una fuerza nueva, forjada en el fuego de la traición. Mientras el amanecer comenzaba a filtrar su luz por las persianas del hospital, tomé una decisión. No dejaría que esto me destruyera. No permitiría que Carmen y Raúl se salieran con la suya. Esta vez, sería yo quien dictaría las reglas del juego. Y ellos estaban a punto de descubrir que habían subestimado gravemente a la hermana que creían poder manipular. Después de una semana en el hospital, los médicos finalmente me dieron el Lindensinter alta. Miguel se ofreció a llevarme a casa, pero no me sentía lista para volver a mi apartamento vacío. Acepté su ofrecimiento de quedarme unos días en su casa, donde su esposa Ana me recibió con una calidez que contrastaba dolorosamente con la frialdad de mi propia sangre. Fue en la tranquilidad de su hogar, sentada en el pequeño patio lleno de geranios y con el aroma del café recién hecho, donde comencé a entender la magnitud de lo que había ocurrido. Miguel había estado investigando, tirando de hilos, descubriendo una red de mentiras que me dejó sin aliento cuando me la reveló. Carmen no actuó sola, me explicó mientras extendía varios documentos sobre la mesa de madera. Raúl orquestó todo, y no es la primera vez que hace algo así. Me mostró un informe que había conseguido de un colega detective privado. Raúl Montero no era quien decía ser. Su verdadero nombre era Ramón Vega, y tenía antecedentes por estafa en Valencia y Sevilla. Se especializaba en lo que las autoridades llamaban estafas sentimentales. Seducir a mujeres vulnerables, generalmente con propiedades o dinero, y luego desaparecer con todo lo que podía llevarse.
Carmen lo conoció hace poco más de un año, continuó Miguel, justo después de que recibiera su parte de la herencia de vuestros padres. Un frío me recorrió la espalda. ¿Crees que estaba con ella solo por el dinero? Miguel asintió gravemente. Y por lo que podía conseguir a través de ella. Tu hermana le dio acceso a toda vuestra historia familiar, a todas tus posesiones, a toda tu vida. Mientras asimilaba esta información, Ana apareció con más café y unas pastas caseras. Me apretó el hombro suavemente antes de volver dentro, dejándome a solas con Miguel y con las ruinas de lo que una vez fue mi familia. «Hay más», dijo Miguel, dudando un momento antes de continuar. «Hemos estado revisando las cámaras de seguridad de tu edificio. Carmen y Raúl estuvieron en tu apartamento mientras estabas en el hospital. Me mostró las imágenes en su tablet. Ahí estaban, entrando al edificio de la calle Provenza donde yo vivía. Carmen usando sus llaves, las que Lema había dado para emergencias, entrando y saliendo varias veces, cargando bolsas, cajas. Se llevaron cosas, concluí, sintiendo una opresión en el pecho que nada tenía que ver con mis puntos de sutura. Sí, confirmó Miguel, pero lo más preocupante es esto. Deslizó, hacia mí, un documento que al principio no reconocí. Luego, con horror creciente, vi que era una copia de mi testamento. No el original que estaba seguro en su despacho, sino una versión modificada donde Carmen aparecía como única beneficiaria de todo lo que yo poseía. Intentaron forjar tu firma, explicó Miguel, pero no contaban con que yo tuviera el original, y definitivamente no esperaban que sobrevivieras para contarlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como plomo. No quería creerlo, pero la evidencia era irrefutable. Mi propia hermana no solo había intentado robarme, había deseado, quizás incluso planeado, mi muerte. ¿Por qué?, susurré, más para mí misma que para Miguel. Le he ayudado tantas veces. Pagué sus deudas cuando perdió el trabajo en Madrid. Estuve con ella cuando rompió con aquel novio, que la maltrataba. Siempre fui yo quien estuvo ahí. Miguel guardó silencio, permitiéndome procesar el dolor. No había respuestas fáciles para traiciones como esta. No había explicaciones que pudieran suavizar el golpe. Esa noche, sola en la habitación de invitados de Miguel y Ana, revisé viejas fotografías en mi teléfono. Carmen y yo en la playa de Sitges, sonriendo con helados que se derretían en nuestras manos. Carmen sosteniendo la llave de su primer apartamento, un regalo mío. Carmen en la última Navidad que pasamos juntas, algo distante ya, mirando constantemente su teléfono mientras yo preparaba la cena. ¿Cuándo había cambiado? ¿Todo? ¿O siempre había sido así y yo me había negado a verlo? Quizás la había malcriado, dándole siempre lo que pedía sin esperar nada a cambio. Quizás mi amor incondicional había sembrado las semillas de su egoísmo. No, me dije firmemente. No podía culparme por amarla. Sus elecciones eran suyas, no mías. Raúl podría haberla manipulado, sí, pero ella había decidido traicionarme. Ella había elegido la codicia sobre el amor. Lo que más me dolía no era la tentativa de robo, ni la falsificación de documentos. Era darme cuenta de que la hermana a la que una vez admiré ya no existía. O tal vez nunca había sido quien yo pensaba. Tal vez la cirugía no solo me había salvado la vida, me había mostrado quién realmente pertenecía a ella. Durante los días siguientes, entre recuperación y declaraciones a la policía, una rabia fría se instaló en mí. No era un sentimiento explosivo, sino algo constante, como la marea baja que lentamente erosiona la orilla. No buscaba venganza, me decía. Solo justicia, solo poner las cosas en su lugar. Miguel trabajaba incansablemente, recopilando evidencias, preparando la denuncia formal. Tenemos suficiente para presentar cargos serios, me explicó una tarde.
falsificación de documentos, intento de estafa, allanamiento, incluso tentativa de apropiación indebida. ¿Y si no quiero denunciarla?, pregunté, sorprendiéndome. A mí misma. Es mi hermana después de todo. Miguel me miró largamente antes de responder. Lucía, entiendo tu dilema, pero piensa en esto. Si no la detienes ahora, ¿a quién más dañará? Y más importante aún, ¿cómo podrás reconstruir tu vida si dejas esto sin resolver? Tenía razón, por supuesto. No podía simplemente ignorar lo que había pasado, perdonar y seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar con silencio. Algunas traiciones requieren más que perdón. Requieren consecuencias. Adelante, dije finalmente. Hagámoslo. La decisión estaba tomada. Ahora solo quedaba ver hasta dónde nos llevaría este camino oscuro que mi propia sangre había elegido para nosotras. Con la ayuda de Miguel, nos movimos rápidamente. La denuncia formal fue presentada ante el Juzgado de Instrucción de Barcelona una semana después de mi salida del hospital. La jueza, una mujer de mediana edad con ojos agudos que parecían ver a través de cualquier mentira, tomó el caso con particular interés. No es común ver un caso de fraude familiar tan documentado, comentó mientras revisaba el expediente que Miguel había preparado meticulosamente. Generalmente estas situaciones quedan en el ámbito privado, por vergüenza o por lazos familiares. Ya no hay lazos que preservar, señoría, respondí con una calma que me sorprendió. En cuestión de días, se emitió una orden para congelar las cuentas bancarias de Carmen y Raúl, así como una alerta de fronteras para evitar que salieran del país. Miguel había sido implacable en su eficiencia, contactando a los bancos, a la policía, incluso a las personas que habían sido estafadas intentando comprar mis propiedades. Fue uno de estos compradores, un empresario de Mallorca llamado Jordi, quien nos proporcionó la información más valiosa. Había transferido un depósito considerable a una cuenta a nombre de Raúl para la compra de mi casa en Sitges, después de que Carmen le mostrara documentos aparentemente legítimos. Parecían perfectamente legales, nos explicó Jordi en el despacho de Miguel. La mujer tenía un poder notarial que parecía auténtico. Incluso hicimos una videollamada con alguien que se presentó como la propietaria, supuestamente desde el hospital. Me quedé helada. ¿Una videollamada? Yo nunca... Jordi sacó su teléfono y me mostró una breve grabación de la llamada. La mujer en la pantalla tenía mi mismo corte de pelo, un parecido asombroso, pero definitivamente no era yo. Me llevó un momento comprender lo que estaba viendo. Es Carmen, susurré. Mi hermana se hizo pasar por mí. El parecido entre nosotras siempre había sido notable. Mismos ojos almendrados, misma mandíbula definida, con el pelo teñido del mismo color que el mío, y probablemente usando algo de maquillaje para simular mi lunar característico, había logrado engañar a un comprador que nunca me había visto en persona. La audacia del engaño me dejó sin palabras. Jordi, visiblemente incómodo, continuó explicando cómo había transferido 30.000 euros como depósito, con la promesa de completar la compra en cuanto yo saliera del hospital. Por suerte, mi banco pudo retener el resto del pago cuando surgieron dudas sobre la autenticidad de los documentos, concluyó. Pero esos 30.000 probablemente ya han desaparecido. No era el único. En los días siguientes, descubrimos que Carmen y Raúl habían intentado lo mismo con mi coche. Recibiendo un adelanto de 5.000 euros de un concesionario en Tarragona, también habían vaciado mi apartamento de objetos de valor, mis joyas, algunos cuadros, la vajilla de plata que había sido de mi abuela. Lo tenían todo planeado, dijo Miguel mientras actualizaba la denuncia con esta nueva información. Probablemente llevaban meses preparándolo, esperando el momento adecuado. Y mi cirugía de emergencia les dio la oportunidad perfecta, concluí. A veces me preguntaba si de alguna manera retorcida debería estarles agradecida. Si no hubiera sido por mi apendicitis perforada, quizás su plan habría sido aún más
elaborado, más difícil de detectar. La emergencia médica los había obligado a precipitarse, a cometer errores. La investigación avanzaba rápidamente. La policía rastreó las transferencias bancarias hasta una cuenta en Portugal. Se emitió una orden de detención internacional. Los días pasaban en una extraña nebulosa de declaraciones, documentos y espera. Mientras tanto, yo me recuperaba físicamente, aunque las heridas emocionales tardarían mucho más en sanar. Volví a mi apartamento, ahora extrañamente vacío sin muchas de mis pertenencias, y comencé a reconstruir mi vida. Reabrí mi pequeño taller de cerámica, encontrando consuelo en el tacto del barro húmedo entre mis dedos, en la concentración que requería dar forma a un jarrón o un plato. Mis clientes fueron sorprendentemente comprensivos cuando les expliqué mi ausencia. Algunos incluso me trajeron comida casera, o se ofrecieron a ayudarme con recados mientras me recuperaba completamente. Barcelona podía ser una ciudad grande e impersonal a veces, pero mi pequeño rincón en el barrio del Born se sentía como una comunidad, como un hogar. Fue en una tarde lluviosa de noviembre, mientras colocaba piezas recién horneadas en los estantes de mi tienda, cuando recibí la llamada de Miguel. «Los han detenido», dijo sin preámbulos. «En el aeropuerto de 1900 Lisboa, intentando tomar un vuelo a Brasil. Sentí que mis piernas flaqueaban y tuve que sentarme en el pequeño taburete junto al mostrador. ¿Los dos?» «Sí». Carmen llevaba una peluca rubia y documentación falsa. Raúl intentó resistirse y acabó esposado en el suelo del aeropuerto. Me describió cómo la policía portuguesa los había interceptado siguiendo la alerta internacional. Habían encontrado en su equipaje varios pasaportes falsos y una cantidad considerable de dinero en efectivo. También, sorprendentemente, algunas de mis joyas que habían sido demasiado reconocibles para vender. «Serán extraditados a España en los próximos días», continuó Miguel. «El juicio podría tardar meses, pero con todas las pruebas que tenemos, es casi seguro que recibirán una condena significativa». Después de colgar, me quedé inmóvil, mirando la lluvia golpear contra los cristales de mi tienda. No sentía la euforia o el alivio que había esperado, solo un cansancio profundo y una extraña sensación de vacío. La justicia estaba en marcha, sí, pero no traería de vuelta lo que había perdido. No solo objetos materiales, sino la confianza, la inocencia, la idea de familia que había atesorado durante toda mi vida. Esa noche, vi el rostro de Carmen en las noticias locales, una imagen borrosa de ella cubriendo su cara mientras la escoltaban fuera del avión que la había traído, de vuelta a España. No parecía la hermana que había conocido. No parecía la niña con la que había compartido secretos y sueños. Era una extraña, alguien que había elegido traicionar el vínculo más sagrado que teníamos. No sentí odio al verla, tampoco pena, solo una resolución tranquila de que esto era necesario, no por venganza, sino por justicia. No solo para mí, sino para todas las personas a las que habían estafado o intentado estafar, para que no pudieran hacer daño a nadie más. En cierto modo, este doloroso proceso me había liberado. Ya no tenía que cargar con el peso de las expectativas familiares, con la responsabilidad de ser siempre la fuerte, la que arreglaba los problemas, la que perdonaba sin condiciones. Ahora podía simplemente ser yo misma, construir mi vida según mis propios términos. Miguel me había preguntado una vez si estaba lista para enfrentar a Carmen en el juicio. «No será fácil», me había advertido. «Intentarán manipularte, hacerte sentir culpable». «Ya no pueden tocarme», había respondido yo, y mientras veía su imagen desvanecerse en la pantalla del televisor, supe que era verdad. Estaban detenidos, pero era yo quien finalmente había quedado libre. 6 meses después de la detención de Carmen y Raúl, me encontraba descalza en la terraza de mi casa en Sitges, observando cómo el sol se hundía en el Mediterráneo, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados que ningún ceramista podría jamás reproducir.
La brisa marina acariciaba mi rostro, trayendo consigo el aroma a sal y a las flores del pequeño jardín que había comenzado a cultivar. El juicio había terminado hacía apenas 2 semanas. Carmen y Raúl fueron condenados a 4 y 6 años de prisión respectivamente por fraude, falsificación de documentos y otros cargos. La sentencia había sido noticia en los periódicos locales, generando algunos artículos sobre la ceramista estafada por su propia hermana. Rechacé todas las solicitudes de entrevistas. No quería convertir mi dolor en un espectáculo. Durante el proceso judicial, Carmen intentó contactarme varias veces. Cartas desde prisión preventiva, mensajes a través de su abogado, incluso trató de hablar conmigo en una de las vistas. Cada vez mantuve mi distancia. No por rencor, sino por autopreservación. Algunas relaciones, una vez rotas de cierta manera, no pueden, ni deben, ser reparadas. La recuperación física había sido más rápida que la emocional, pero ambas avanzaban. La cicatriz en mi abdomen ya no dolía al tacto, aunque seguía visible, un recordatorio permanente de aquellos días que cambiaron mi vida para siempre. De manera similar, la herida en mi corazón comenzaba a sanar, dejando una marca que probablemente nunca desaparecería por completo, pero que ya no sangraba, con cada recuerdo. Mi pequeño negocio de cerámica no solo había sobrevivido a mi ausencia, sino que había florecido. Una revista de decoración publicó un artículo sobre mis piezas, destacando lo que llamaron la auténtica vulnerabilidad y fuerza en mis diseños. No mencionaron que esa vulnerabilidad no era una elección estética, sino el reflejo de mi propia vida quebrada y reconstruida. Los pedidos aumentaron, y pronto tuve que contratar ayuda. Elena, una joven estudiante de Bellas Artes, se convirtió en mi aprendiz y, sin que yo lo planificara, en algo parecido a una amiga. Su entusiasmo por el arte y su visión sin filtros de la vida eran refrescantes, recordándome que el mundo era mucho más amplio que mis propias heridas. «Deberías hacer una exposición», me sugirió Elena una tarde mientras empacábamos cuidadosamente unas tazas para enviar a un cliente en Madrid. «Esas piezas nuevas que estás haciendo, las agrietadas con oro, son especiales, Lucía». Se refería a mi reciente experimentación con el kintsugi, la técnica japonesa de reparar cerámica rota con oro, transformando las grietas en parte del diseño, en algo bello y valioso. La metáfora no se me escapaba. «Quizás», respondí, permitiéndome considerar la idea por primera vez, «pero no estoy segura de estar lista para exponer algo tan personal». Elena sonrió, con esa sabiduría inesperada que a veces tienen los jóvenes. «Justamente por eso deberías hacerlo, porque es personal, porque importa». Esa noche, de pie en mi terraza, pensé en sus palabras mientras observaba las luces de los barcos parpadeando en la distancia. Había pasado tanto tiempo protegiéndome, cerrándome, concentrándome en sobrevivir, que quizás había olvidado cómo vivir plenamente. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era Miguel, enviándome fotos de su hija recién nacida. La habían llamado Lucía, por la mujer más valiente que conozco, decía el mensaje. Me encontré sonriendo, con lágrimas en los ojos que, por primera vez en mucho tiempo, no eran de dolor. Al día siguiente, conduje mi coche, el mismo que Carmen había intentado vender, recuperado gracias a la intervención legal, hasta el 1900 cementerio de Montjuic. No había visitado la tumba de mis padres desde antes de la cirugía. Dejé flores frescas y me senté un rato, sintiendo su presencia de alguna manera. «Lo siento por Carmen», les dije en voz baja. «Sé que estarían devastados, pero hice lo que tenía que hacer». El viento movió suavemente las hojas de los cipreses, como si me dieran su aprobación silenciosa. Por primera vez desde todo lo ocurrido, sentí paz respecto a mi decisión de llevar a Carmen ante la justicia. No había sido venganza, sino un acto necesario de autopreservación y responsabilidad. En el camino de regreso a casa, paré en un pequeño restaurante junto al mar. Pedí una paella y una copa de vino blanco, y comí lentamente, saboreando
cada bocado, observando a las familias y parejas en las mesas cercanas. La vida continuaba a mi alrededor, con sus alegrías y penas cotidianas, y mi vida también continuaba, diferente, pero intacta. Esa tarde, al volver a mi taller, comencé a diseñar nuevas piezas para la exposición que Elena había sugerido. Decidí llamarla Reconstrucción. Cada pieza contaría una parte de mí, historia, no explícitamente, sino en el lenguaje silencioso de la arcilla, el fuego y el oro que reparaba las grietas. El proceso fue terapéutico. Cada pieza que rompía intencionalmente para luego reparar con hilos dorados era una metáfora de mi propia experiencia. Cada línea de oro representaba una verdad aprendida dolorosamente, que la vulnerabilidad puede ser fortaleza, que las cicatrices pueden ser bellas, que ser roto no significa estar acabado. 3 meses después, la exposición se inauguró en una pequeña galería del barrio gótico. Acudieron amigos, clientes, algunos periodistas. Miguel y Ana vinieron con la pequeña Lucía. Incluso Dolores, mi vecina que me había llevado al hospital aquella noche fatídica, estaba allí, orgullosa como una madre. En medio de la galería, coloqué la pieza central, un jarrón grande que había roto en docenas de fragmentos y reconstruido pacientemente, las líneas de oro creando un patrón que, desde lejos, formaba el contorno de 2 manos entrelazadas. No simbolizaba a Carmen, y a mí, como algunos interpretaron, representaba mis propias manos, reparándome a mí misma. Un crítico escribió que mi trabajo mostraba la belleza inquietante que surge del trauma transformado. No mencioné que no había sido una elección artística, sino una necesidad vital. El arte había sido mi salvación, la forma en que había dado sentido a lo que parecía incomprensible. Ahora, mientras el sol desaparecía finalmente en el horizonte y las primeras estrellas comenzaban a brillar sobre el mar, sentí una extraña gratitud por todo lo vivido. No por la traición ni el dolor, sino por lo que había descubierto a través de ellos, mi propia resistencia, mi capacidad para reconstruirme, mi derecho a definir mi propia vida. Entré en la casa, encendí las luces y puse música. Mañana volvería al taller, a crear nuevas piezas. Pasado mañana, quizás aceptaría la invitación de aquel cliente italiano que me había pedido, con una sonrisa tímida, tomar un café. La semana siguiente, Elena y yo comenzaríamos a trabajar en un nuevo proyecto de colaboración con una escuela local. La vida seguía, diferente pero sorprendentemente buena. Y a veces, en momentos como este, mientras bailaba sola en mi sala, de estar con vistas al mar, pensaba en lo que había aprendido, que perder a las personas que creemos necesitar puede ser, a veces, el único camino para encontrarnos a nosotros mismos. Y cada tanto, cuando el viento soplaba del norte y traía consigo recuerdos que creía olvidados, susurraba al aire las palabras que habían llegado a definir mi nueva existencia. Olvidaste algo, Carmen. Nunca fui tuya para llevar.